Bueno, les quiero dar la bienvenida a todas las personas que se han unido a este live. Mi nombre es Jorge Olivares, soy bioquímico de la Universidad Católica, también soy magíster y estudiante de doctorado actualmente de genética molecular y microbiología, ¿ya? Recuerden que pueden acceder a mucho más contenido como este en mi canal de YouTube, Clases Jorge Olivares. Ahí se pueden suscribir también para que estén atentos a todos los videos nuevos, perdón, que voy a estar subiendo. Y también tengo ya página web oficial, www.clasesjorgeolivares.com. Ahí pueden ver las ofertas que estoy haciendo de clases particulares, tanto individuales como gratuitas, ¿ya? Y también pueden ver sobre mí, algunas recomendaciones. Ahí hay mucha información, así que están invitadas cordialmente a que puedan visitar mi página web, ¿ya? Así que vamos a comenzar. El tip de estudio del día de hoy es cómo hacer una buena presentación, ¿ya? Quise ampliar un poquito el contenido, no solamente a cómo hacer un PPT, sino también cómo hacer una buena presentación. ¿Y por qué es esto? Porque recordé que hace un par de años, cuando yo comencé mi doctorado, y esta ya viene siendo la introducción y la información sobre la presentación, esta profesora, la profe María Estela Andrés, nos hizo esta presentación, ¿ya? Nos mostró esta presentación de cómo hacer una buena presentación, ¿ya? Cuando nosotros estábamos haciendo nuestro seminario en el doctorado, ¿ya? Que lo hizo este profesor, ¿ya? Del departamento de ciencias médicas, ¿ya? Así que todo el contenido que vamos a ver hoy día va a estar basado en su presentación, ¿ya? Hay muchas cosas que están textuales, otras cosas que modifiqué un poquito, pero en general el crédito se lo lleva a él en cuanto a las recomendaciones, ¿ya? A mí me hizo mucho sentido, así que quise recalcar esto mismo, pero todos los créditos van hacia esta persona y la traducción también que la profe hizo gran parte de esto, ¿ya? Así que lo otro importante es que esto está basado más que nada en seminarios científicos, ¿ya? Pero finalmente es muy aplicable a cualquier situación académica, ¿ya? Entonces estas son presentaciones generalmente formales, académicas, ¿ya? Y vamos a ver qué hacer y qué no hacer, tanto en la presentación como tal, como uno como presentador, y también en cuanto al material que vamos a presentar, ¿ya? Se va escuchando bien la presentación, ¿cierto? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien el audio? Sí, Ya, bacán. Entonces, primero, las características de una buena presentación, ¿ya? Lo primero es que tenemos que contarle a las personas antes de comenzar qué vamos a decir, ¿ya? Y para esto está la introducción, ¿ya? Como yo le he contado recién, más o menos qué es lo que vamos a ver. Así que es súper importante, aunque suene un poquito obvio, siempre la introducción es súper importante, ¿ya? También informar sobre el tema, ¿ya? Tienen que pensar que no todas las personas que van a estar viendo su presentación tienen el mismo conocimiento, ¿ya? A menos que estemos en un curso en donde estemos todos súper bien nivelados, pero puede pasar en un seminario, no sé, internacional, por ejemplo, o yo ahora que le estoy presentando a ustedes, a gente de Instagram que se está uniendo, todos tienen distintos niveles de conocimiento respecto al tema. Entonces siempre hay que aclarar ciertos conceptos básicos con el detalle apropiado. Tampoco irse para el otro lado y así como ser muy detallista, sino que siempre comentar los conceptos básicos del tema, ¿ya? Y esto aplica a ciencia, aplica en general a todas las cosas que uno va a presentar. También hay que en el fondo decirles qué les dijiste durante toda la presentación, y para esto está el tema del cierre, las conclusiones, el resumen, ¿ya? Entonces resumir los hallazgos, resumir la idea principal de lo que estamos contando, y además de esto cerrar la presentación, súper importante, ¿ya? Entonces, siempre comenzar con una frase de inicio, ¿ya? Como yo, por ejemplo, ahora que me presenté, les conté que gracias por asistir acá, a la gente que se está uniendo, presentarme quién soy yo, por si la gente no me conoce tanto, ¿ya? Más que nada eso, ¿ya? Esto es como muy igual académico, así como un honor estar acá, bla, 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 ¿ya? Pero siempre por así decirlo, una frase de inicio que sea súper cordial con la gente, que se sienta a gusto, ¿ya? Y si algo más informal, por ejemplo, darle las gracias a la persona que lo invitó, ¿ya? Hablar un poco de cómo se sienten, etcétera. Pero siempre algo cortito, no tan grande. Hay gente que se va al otro extremo y empieza a contar anécdotas, que igual puede ser bueno, pero finalmente el tiempo es limitado generalmente en los congresos, entonces que ser súper claro con los tiempos, ¿ya? Entonces, la frase inicial debe ser fuerte y estar bien preparada, ¿ya? Y debe ser corta, y puede ser también una expresión de agradecimiento para el anfitrión si es que estamos invitados en alguna parte, ¿ya? Súper importante.
Entonces, de hecho acá se me olvidó poner la parte del puntero. Ahí sí, ya. Entonces, también, aparte de la frase de inicio, tenemos que tener al final, obviamente, una frase de cierre, ¿ya? Que en este caso, generalmente en los congresos científicos uno tiende a agradecer al equipo que les ayudó, por ejemplo, en el laboratorio, las pasantías, etcétera, ¿ya? Eh, Más que nada eso. Y también decir siempre muchas gracias por la atención, muchas gracias por escucharme, por su tiempo, etcétera. Pero nada más que eso, no, tampoco hay que irse como al otro lado, ¿ya? Como les digo, esto es todo tiene que ser súper bien medido y nada en exceso. Súper importante eso, ¿ya? ¿Qué no hay que hacer? No hay como que terminar, por ejemplo, la idea principal y eso nomás, o sea, acabar, no, eso uno tiene que siempre despedirse, ¿ya? Tampoco decir como, ya, eso es todo, este es el final, ya está. Yo a veces tiendo a decir eso, así que igual hay una tarea para mí intentar como corregirme un poquito más. Yo tiendo a decir mucho, y eso, y eso, y eso, ¿ya? Hay que intentar no ocupar mucho esa muletilla. Nunca invitar a hacer preguntas, ¿ya? Si es que hay una persona dirigiendo el seminario, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos enfrente a un congreso científico, siempre hay moderadores, ¿ya? Y generalmente uno no como que invita a preguntar, porque tiende a verse como que uno está desesperado porque le pregunten, ¿ya? Así que en realidad, si alguien va a tener dudas, esa persona en el tiempo correspondiente va a hacer la pregunta. No es necesario así como, oye, pregúntame, pregúntame. Igual es como raro en realidad, ¿ya? Entonces, hay que hacer que la audiencia, las personas se sientan cómodas al término de la presentación y también hay que uno indicar cuando ya terminó y decir, dar las gracias siempre, ya eso es de educación básica en realidad, ¿ya? Entonces, quiero que ustedes me comenten ahora en el chat, o pueden ser con el audio, como quieran, ¿qué opinan de esta diapositiva, de este título, de esta presentación? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Los colores, no sé qué me quieren comentar respecto a esto. Porque ahora vamos a ir a la parte del PPT. Entonces, quiero que me comenten qué opinan de esto. Están bien el uso de los colores, pero un poco plano, falta imagen. Ya, es como plano, ¿cierto? Lo que sí podemos ver acá es un contraste entre el azul y el amarillo, ya, que estaría bien. Entonces ya, esa era como la idea principal. Está muy plano, está como medio fome. Pero, por ejemplo, este tipo de títulos es súper útiles para cosas que uno habla de ciencia, ¿ya? Generalmente en los congresos, esto igual se agradece un poquito porque es súper liviano a la vista, ¿ya? Aunque igual, a mi opinión personal, estos colores son un poquito fuertes para mí, ¿ya? Así que en realidad yo ocuparía quizá unos colores un poquito menos fuertes para no estimular tanto la visión de las personas y que se cansen, ¿ya? Eh, lo que no hay que hacer, eso sí, que de hecho ni siquiera sé si se han dado cuenta, que fíjense abajo está algo negro que ni siquiera se ve. Entonces, acá la regla de oro, y de hecho una de las cosas súper importantes, es que nunca tienen que usar azul con negro, ¿ya? Eso es como el sacrilegio máximo, no pegan para nada y se ven súper mal en los proyectores, sobre todo cuando uno pasa desde el computador a los proyectores en charlas físicas, por así decirlo, no ahora online, se ven súper, súper feo y súper mal y no se entiende nada, ¿ya? Y esta, por ejemplo, tiene un contraste un poco mejor, diría yo, y aparte de eso son menos fuertes los colores, ¿cierto? Y atrás le agregamos un par de imágenes, un par de texturas, ¿cierto? Entonces está un poquito más entretenida y está bien, ¿cierto? El fondo no es tan complejo, ¿ya? Tiene unos colores más o menos que van con una paleta de colores aceptable en realidad, ¿ya? Pero no hay que usar, por ejemplo, este fondo todo el rato, ¿ya? Porque sería el distractor en realidad, ¿ya? Y ahora vamos a ver un poquito más acerca de las claves para una buena presentación, incluyendo estos diseños de diapositivas. Así que gracias por ahí opinar respecto a esto. Entonces, las claves para una buena presentación están divididas en todas estas partes, que vamos viendo una por una, ¿ya? Hábitos personales, el puntero láser, el fondo de la diapositiva, uso del color, herramientas de animación, las animaciones son igual importantes, diagramas de flujo, cantidad de material por diapositiva, el número de diapositivas y las primeras y últimas diapositivas. Así que rápidamente vamos a comenzar respecto a esto, vamos a hablar un poco de los hábitos personales, ¿ya? Y de hecho yo acá les quiero comentar que yo cuando estuve en la universidad tuve un ramo de expresión, perdón, oral y no verbal, ¿ya? Realmente me ayudó mucho a corregir algunas cosas, sobre todo el tema de la postura y los gestos con las manos cuando uno presenta. Y es súper importante.
Por ejemplo, cuando uno esconde las manos, de repente se puede asociar como a que la gente no te va a tener tanta confianza, ¿ya? Entonces hay como muchas sutilezas con el lenguaje no verbal, con los gestos que a la larga igual pueden complementar súper bien a una presentación. Entonces, por ejemplo, en la postura, siempre mirar a la audiencia. Bueno, en este caso no podemos, pero cuando ya todo esto se acabe y ustedes presenten, no sé, en su ramo universitario, en el colegio, eh, básicamente, y si están muy nerviosos, enfocarse en una persona, ¿ya? Al medio o atrás, no a las de adelante, porque va a ser demasiado obvio, ¿ya? También el paseo es adecuado cuando uno está muy nervioso, ¿ya? Pero no hay que tampoco excederse con esto, básicamente eso, hay que hacerlo lento y súper bien controlado, ¿ya? Hablar, bueno, y acá yo en el habla, yo igual tengo un poquito de... me falta todavía trabajar el tema de la rapidez. Yo igual tiendo a hablar súper rápido. De hecho, antes, en las primeras clases que hacía, sobre todo acá online, hablaba súper, súper rápido. Y ahora se dan cuenta que yo igual hablo súper rápido. Pero en general la gente me dice que hablo rápido, pero se me entiende. Y de hecho hay muchos estudiantes que les gusta eso porque voy avanzando rápido en la materia, como hablo rápido. Pero claro, y ahí en realidad si ustedes notan de repente que hablo muy rápido en alguna clase o algo, me avisan nomás porque es algo que en lo que estoy trabajando. Pero creo que he estado mejorando con el tiempo un poquito, ¿ya? Claro, y en este caso, por ejemplo, no hay que decir mucho, y ahí estoy igual, ahí peco a veces. Ya, eso igual tiende a pasar mucho, hay que intentar evitarlo. Eso de como ustedes saben también tampoco se acepta mucho, ¿ya? Inquietud, ¿ya? Tampoco no hay que verse tan ansioso cuando uno está presentando, no hay que jugar con las manos, ni con las llaves, ni con el puntero láser, ni con lápices, ¿ya? No hay que poner las manos en los bolsillos, eso siempre es signo de que alguien está escondiendo algo, ¿ya? Y en realidad le da desconfianza a la gente que está hablando. O sea, imagínate si alguien te está hablando de un resultado científico y se está poniendo las manos en los bolsillos, como que está escondiendo algo, ¿ya? Quizá uno no lo piensa conscientemente, pero inconscientemente, de verdad que eso pasa mucho, ¿ya? Y el humor también es bueno usarlo. Esto, como está aplicado más a congresos científicos, puede ser útil para romper el hielo, pero en situaciones muy formales, la verdad es que se tiende a evitar, ¿ya? Aunque igual yo he visto algunos congresos donde la gente es bien buena para la talla y se agradece, pero que tampoco sea tan en exceso, porque al final como que el tema principal se pierde. Siempre hay que tener ahí un equilibrio. Todo en exceso es malo, ¿ya? Así que básicamente eso. Entonces, ahí sí, sorry, me confundí. Entonces, el uso del puntero. Ya, bueno, en este caso estamos online, así que puse este puntero que en el fondo está anclado con o sea, el mouse en realidad, no el puntero láser de verdad. Ya, el puntero sirve mucho para dar énfasis y ayudar en algunas ideas que uno quiera recalcar, ¿ya? Hay que usarlo con moderación, ¿ya? Y hay que sostenerlo a veces, no tenerlo siempre en la mano o no siempre estar apuntando, ¿ya? Y a mí me pasaba mucho en la universidad que de repente yo presentaba y tenía el puntero cada rato ahí y se me veía como así, todo el rato, como que estaba súper nervioso, se veía así la presentación y de verdad que distrae mucho, ¿ya? Y hay que sostenerlo firmemente, si uno de hecho te cuesta sostenerlo firme, puede ayudarse de la otra mano o, por ejemplo, apoyar la muñeca en alguna parte para intentar mantener la mano firme, ¿ya? No hay que mantenerlo siempre encendido y menos apuntar al público. Eso de verdad que es súper una falta de respeto en realidad porque puede afectar incluso la vista de alguien. Y tampoco hay que pasearlo por toda la diapositiva, así como estar jugando con la cuestión, ¿ya? Entonces, si es que el puntero muere, que a mí también me ha pasado un par de veces, no hay que entrar en pánico porque hay gente que se va a encargar de eso. Ya sea el profesor que está que está encargado del curso, el moderador, etcétera. Así que eh, siempre hay alternativas, ¿ya? Ahora, vamos de lleno al tema principal, que es el tema del PPT, del diseño del PPT. Y esto es súper importante y ya hablamos un poquito anteriormente. Entonces, el fondo de una diapositiva puede ser un buen complemento, pero también puede ser un buen distractor, o sea, un muy mal distractor. Podemos distraernos mucho solamente por el fondo. Entonces, hay veces que incluso no se puede leer el texto, sobre todo cuando, por ejemplo, usamos azul con negro, ¿ya?
Y a veces incluso son más interesantes que los datos, que la gente se va al fondo y ni siquiera ve las imágenes o los textos que uno está presentando, ¿ya? Y incluso llegan a ser ridículos. Ahí vamos a un par de ejemplos, ¿ya? Entonces, al finalmente, ¿qué es lo más importante respecto a los colores al fondo? Es el contraste de los colores, ¿ya? Y como pueden ver acá, yo les menciono que el mejor contraste, bueno, es el negro y el blanco, lejos, ¿ya? Yo soy fiel al negro y al blanco y encuentro que se ven súper bien juntos. Bueno, siempre fondo blanco con letra negra. A mi parecer, el fondo negro en realidad como que no me gusta mucho. Lo he usado un par de veces, pero por ejemplo cuando uno tiene que presentar microscopías, cosas como imágenes que necesiten un fondo negro, se usa ese fondo negro, pero generalmente fondo blanco con negro yo se los recomiendo siempre, ¿ya? Así que es súper importante. Bueno, y en mi caso yo siempre agrego mi logo, pero tampoco es tan distractor, sino es que más que nada para tener ahí presente que estoy presentando yo, ¿ya? Entonces, en este caso, uno tiende a pensar que es aburrido y que fome el negro con el blanco, pero en realidad cuando estamos en una instancia académica se agradece y es lo más fácil de ver, y es lo que menos cansa la vista, así que hay que pensar también en eso, ¿ya? También, hay que tener cuidado cuando elegimos estos fondos que ya están hechos de otras partes, ya hay que ver bien si son muy distractores o no, y siempre intentar irse por lo conservador, en el caso de la academia, ¿ya? Y claro, finalmente el punto principal no es el fondo, es lo que tú estás presentando y cómo presentas, así que en realidad el fondo pasa a ser algo que está en segundo plano y en realidad tiene que ser lo menos distractor posible, ¿ya? Y si van a usar colores, se recomienda usar el azul, pero no en un tono muy fuerte, ¿ya? No así como un azul eléctrico, pero en realidad yo siempre, como les digo, blanco con negro. Y en este caso, podemos ver algunos ejemplos. Eh, en este caso, es una buena diapositiva, ya tiene un par de colores distintos, tiene un fondo ahí, pero que no abarca toda la diapositiva, ¿ya? Y en realidad los colores son bastante, algunos pasteles, son livianitos, ¿ya? Un buen gusto, etcétera. Acá también podemos ver otra opción en donde tenemos un diseño prehecho, pero que en realidad no nos molesta mucho, ¿ya? Y no es protagonista de la diapositiva, así que súper bien. Ahora esto ya es como un poquito más como too much, ¿no? Así como con texturas en el fondo, un gradiente, el mar. En realidad distrae mucho, ¿cierto? No sé qué opinan respecto a esto. O sea, si ven un fondo así. No sé qué me pueden comentar ahí. Está muy saturado. Exactamente, como que es demasiada información y finalmente pensemos que en el caso de los científicos tenemos que presentar datos que de repente son súper complejos de entender y tenemos toda nuestra energía puesta en que la gente entienda lo que estamos diciendo. Entonces, agregarle a ese proceso cognitivo esto visual es como ya too much. Ya, y de hecho esto igual es como, no sé qué opinan de esto. Por ejemplo, estos fuegos artificiales atrás, como que están haciendo. Eh, Esto con rosado, con amarillo es como demasiado. Entonces, nunca sobrecarguen el fondo ni pongan cosas que en realidad tampoco tienen mucho sentido y finalmente le restan más que le suman a la presentación, ¿ya? Así que ojo con eso. Ahora, el uso del color también respecto a las fuentes, todo eso, finalmente siempre es importante que cuando ustedes van a cambiar el color, por ejemplo, yo estoy completamente en negro con blanco, o blanco con negro, si voy a cambiar de color es porque quiero enfatizar algo, ¿cierto? Por ejemplo, en rojo, ¿ya? Pero en este caso deben usarse rara vez, ¿ya? Y ciertos colores nunca deben usarse juntos. Por ejemplo, el azul con el rojo es una pésima, pésima elección, ¿ya? Como que en realidad es demasiada información, molesta mucho la vista. De hecho, solamente, imagínense, yo ya viendo esto, esta parte ya como que me duele el ojo. Imagínense toda una diapositiva con el fondo rojo. Ya es como too much. Y colores que tampoco deben usarse mucho, el morado, rosado y verde brillante. El verde brillante para mí es como, de verdad que nunca lo ocupen en ninguna situación porque de verdad que no, como muy de mal gusto, ¿ya? Entonces, el amarillo puede usarse sobre negro, pero nunca sobre un fondo blanco. Ya, amarillo también con blanco es un clásico en algunas diapositivas que el amarillo con el blanco no se ve nada, en realidad, en nada. Entonces, tampoco tienen que hacer eso, ¿ya? Y nunca usar el rojo y azul juntos, como dijimos anteriormente. A veces puede verse ok, decente en la pantalla, pero en el proyector se va a ver pésimo, ¿ya? Y nunca usen texto negro sobre fondo azul. Ese es como el mensaje ya máximo que tienen que seguir siempre. Y, por ejemplo, en este caso vemos un mal uso de color.
¿ya? Por ejemplo, rojo con negro, como mucho rojo. Y ahí tenemos el verde brillante. Y además esto también tiene mucha animación, y de hecho un poco más adelante vamos a hablar acerca de la animación, así que esto en realidad no se recomienda, para nada, ¿ya? Y esto está mucho mejor, colores pasteles, ¿cierto? Que combinan bien, tenemos un fondo blanco, letra negra, ¿ya? Entonces acá se ve un poco más atractivo, uno puede enchular un poquito las cositas, pero como les dije anteriormente, nunca irse al extremo, ¿ya? Recuerden siempre que la información finalmente que queremos transmitir es la que está en el texto, lo que queremos decir, y también cómo lo decimos, ¿ya? Ahora respecto a las animaciones, en este caso siempre la pregunta es ¿cuánta animación usar? ¿Ya? En este caso, en realidad hay que tener un equilibrio nuevamente, pero siempre se recomienda menos que más, ¿ya? Animación. Entonces, siempre cuando usen animaciones, tienen que asegurarse de probarla antes, ¿ya? Siempre pongan la presentación en modo presentar y prueben si es que realmente funciona, ¿ya? Porque a veces pasa ahí que no, se nos colan algunas cositas, entonces tienen que verificar siempre. Y siempre una pequeña cantidad de animación es buena, pero no en exceso, ¿ya? Porque muchas en realidad distrae demasiado y también la gente se puede enojar. Entonces, animaciones recargadas y mal hechas enervan a la audiencia, las molestan. Por ejemplo, esta es una animación simple, ya estamos hablando de los microchips. Una animación simple, tengo la imagen, quiero explicar algo respecto a la imagen y después me voy a los conceptos clave. ¿Ya? Súper bien. Pero por ejemplo, si yo tengo esto, desaparezco eso y voy apareciendo una cosa a la vez y van de abajo hacia arriba, es como que distrae un poco, ¿no? Como que cansa y en realidad no es necesario tampoco, si finalmente la información está ahí y podemos hacer lo que vimos anteriormente, ¿ya? Así que, ojo con las animaciones que ocupan. Yo siempre recomiendo usar la animación de aparecer o desaparecer, ¿ya? Porque son como las más simples y estas en realidad como que se mueven mucho las letras. A mí no me gusta mucho porque como que uno tiende a seguirlas y se marea, entonces evitar ese tipo de presentación también, ¿ya? También, súper bueno usar diagramas, ¿ya? Para explicar procesos básicos, algunos protocolos de laboratorio, por ejemplo, súper utilizado esto, yo lo ocupo mucho. Y acá también podemos ocupar diapositivas, perdón, animaciones. Y acá les dejo un tip que, por ejemplo, ustedes pueden poner las estrellitas, estas estrellitas, que les va a indicar el número de animaciones que tienen disponibles, ¿ya? Entonces, yo les voy a mandar este PPT para que ustedes tengan ahí cómo hacerlo. La configuración de la animación es súper sencillo. Entonces, por ejemplo, la primera animación va a ser que va a aparecer algo y va a desaparecer una estrellita. Entonces, fíjense que desaparece una, entonces me quedan dos. Me queda una y no me queda ninguna. Entonces ahí uno también se va guiando de cuántos clics le queda para ir haciendo esto, ¿cierto? Ya, entonces súper importante. Ahora, por ejemplo, cuando estamos presentando datos, sobre todo los datos científicos, de repente cuando estamos trabajando con ADN, por ejemplo, tenemos muchas secuencias, ¿ya? En realidad, mostrar esto ya es como para qué, si en realidad la gente no se va a percatar de esto, y menos esto, o sea, acá en realidad no se ve nada, entonces, ¿para qué poner esa imagen? Entonces, es siempre una mala idea tener una imagen y que uno tienda a decir que yo sé que ustedes no pueden leer esto, así como, yo sé que no pueden ver esto, pero igual lo pongo, entonces, como, ¿para qué lo pones si no lo podemos ver? Si finalmente la presentación es para la audiencia, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que estar en pos de la audiencia, entonces, lo que tiende a hacer la gente es como hacer unos zoom, ¿ya? Pero en realidad no poner esta imagen así como con demasiada información que en realidad nadie va a entender. Eso en realidad como que no tiene sentido, ¿ya? Quizás hacer esto es más aceptable, un zoom y recalcar dónde está lo que quiero que la audiencia lea, pero no poner todo lo anterior, ¿ya? Entonces, ya estamos terminando casi, de hecho nos queda poquito, respecto al contenido por diapositiva. Ya esto es súper importante también, el contenido por diapositiva. ¿Qué tanto texto tenemos que agregar? ¿Qué tanto no? Yo nunca recomiendo sobrecargar con mucho texto, ¿ya? Puede distraer a la audiencia. Por ejemplo, esto que está en esta diapositiva es una cantidad de texto aceptable, ¿ya? Pero, por ejemplo, más que esto, yo creo que no es muy recomendable. Bueno, yo acá igual puse mucho texto en algunas diapositivas, pero es porque esto, aparte de ser una presentación, también es un material de apoyo para ustedes. Entonces, igual de repente hay harta información, pero es por temas de que ustedes se van a quedar con el PPT y van a tener la información, ¿ya? Pero generalmente, por ejemplo, cuando yo hablo conceptos complejos en mi seminario, cosas así,
es mejor ayudarse de animaciones tipo GIF, ya que ustedes pueden encontrar muchas en Google en imágenes, ¿ya? En vez de poner un texto con un proceso, por ejemplo, pueden usar animaciones como las GIF, que están en imágenes de Google, y también imágenes que hablen por sí solas, ¿ya? Que en el fondo se haga el proceso y uno va explicando paso por paso en vez de poner todo un texto, ¿ya? Lo otro importante es siempre mejor usar punteos con conceptos clave, ¿ya? Por ejemplo, si voy a hablar de algo que es muy largo y en el fondo necesito una guía, puedo poner un punteo, ¿ya? De varias cosas, de conceptos o frases cortitas que me vayan ayudando a lo que yo tengo que decir, ¿ya? Lo que nunca recomiendo yo tampoco es que ustedes aprendan de memoria el speech que van a decir o en el fondo que tengan un guión, ¿ya? Eso nunca funciona porque si ustedes aprenden un guión de memoria y se les olvida alguna palabra en algún momento, van a colapsar. Entonces, si necesitan, por ejemplo, una ayuda de memoria, ¿ya? Pueden usar las notas que se encuentran en la parte inferior de los PPT. Entonces, cuando ustedes están en el PowerPoint, ¿ya? Acá está la diapositiva del PowerPoint, ¿ya? En la parte de abajo van a observar que le aparece acá algo que dice pulsa para agregar notas. Si no les aparece, tienen que pinchar como por acá al medio y subir con el clic hacia arriba para que en el fondo aparezca esta opción de las notas, ¿ya? Ahí pueden buscar por último, si no lo encuentran, como notas en PPT o me preguntan después por interno cómo hacerlo bien, pero están siempre en la parte de abajo de la diapositiva. Entonces, cuando ustedes hacen esto, pueden agregar, por ejemplo, una ayuda de memoria, ya algún concepto, algo súper específico que no pueden aprendérselo de memoria. Y finalmente, por ejemplo, si están presentando online, ustedes cuando presentan en PowerPoint, en la parte de presentación, ¿ya? Ustedes pueden ver las notas, ¿ya? Y no las ve el público, solamente las pueden ver ustedes. Entonces, esas notas les van a servir para guiarse en cuanto a ayuda a memoria. Pero no recomiendo leer lo que está en la diapositiva textualmente, sino que tener conceptos claves, ¿ya? Conceptos claves, y a partir de esos conceptos claves uno ir enganchándose, ¿ya? Y practicar también la presentación. Súper bueno practicar la presentación, si es una muy importante, practicar un seminario, etcétera, con más gente, que les den feedback, etcétera. También eso es súper importante, ¿ya? Tener gente que les ayude a presentar, ¿ya? Y que les comenten qué les falta, qué no les falta. Siempre el trabajo en equipo es súper importante, ¿ya? Y finalmente, en cuanto a las cuántas diapositivas, casi siempre se tiene que cumplir esto de que hay que usar una diapositiva por minuto, ¿ya? Una diapositiva por minuto, incluidas las del inicio de término, ¿ya? Y uno siempre gasta más de un minuto por diapositiva, pero es algo aproximado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para 10 minutos, una charla de 10 minutos, 10 diapositivas, ¿ya? Y así sucesivamente. Y de hecho, súper... yo igual opino que de repente una falta de respeto cuando alguien se demora mucho y viene alguien después a presentar y le quita tiempo de presentación, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en los congresos científicos que hay 5 presentaciones, por ejemplo, 5 presentaciones en 2 horas, ¿ya? Y están los minutos justos. Si alguien se pasa del tiempo y sigue presentando, le va a quitar tiempo a la siguiente persona que viene. Entonces, también es un respeto por los demás que van a presentar, ¿ya? Siempre intentar estar en el tiempo. Y para controlar muy bien el tiempo, yo les recalco nuevamente, practicar la presentación antes de presentarla, ¿ya? Idealmente practicarla con alguien, con algún grupo de estudio, con algún amigo, con el papá, la mamá, hermano, pololo, polola, etcétera, ¿ya? Polole, lo que sea, y que ahí les ayude y les dé feedback respecto a su presentación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta presentación, la mía de ahora, fue diseñada para 30 minutos, ¿ya? Aproximadamente con 10-15 minutos de discusión, de preguntas entre medio, de ciertas intervenciones de ustedes, etcétera, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, tenemos 34 diapositivas aproximadamente. De hecho, tenemos 32 ahora. Las conté y son 32, las bajé al final, ¿ya? Y yo hasta ahora me he demorado 34 minutos. De hecho, tengo el tiempo acá. Entonces, estamos súper bien, ¿ya? Para no pasarse tanto. Súper importante, ¿ya? Y el tema de responder las preguntas, ¿ya? Siempre escuchar cuidadosamente las preguntas, ¿ya? Esto es súper importante, porque generalmente las preguntas uno se pone muy nervioso porque está súper ansioso de qué le van a preguntar, si voy a saber la respuesta o no, etc., ¿ya? Nunca se interrumpa, nunca hay que interrumpir a las personas que están haciendo las preguntas, ¿ya? Así que es súper importante eso, dejar que la persona que está preguntando se explaye, ¿ya? Además de esto, uno puede repetir, por ejemplo, en forma resumida la pregunta cuando está preguntando también, o cuando le están preguntando uno puede decir, entonces tú me preguntaste
esto, ¿cierto? Sí, y te respondo, ¿ya? Y, por ejemplo, si usted no sabe la respuesta, si no sabemos la respuesta, tenemos varias opciones. Por ejemplo, quizás como sacarle más información a la persona que está preguntando. Por ejemplo, decirle, no estoy seguro si te entiendo, ¿me puedes contar un poco más del tema? O explícame bien a lo que te estás refiriendo, no entendí este concepto, etcétera, ¿ya? Además de esto, si uno no sabe la respuesta exacta, también puede, por ejemplo, deducir alguna respuesta. Por ejemplo, una explicación posible podría ser, no estoy 100% seguro, pero una opción probable, o leí este proceso, entonces podría ser esto, ¿ya? O, por ejemplo, uno puede decir también que te voy a responder cuando sepa un poco más respecto al tema, ¿ya? Y también incluso pueden pimponear la respuesta a otra persona. Por ejemplo, alguien del público que esté, o no sé, o por ejemplo, tal vez este profesor que es experto en el tema me puede ayudar, o te puede ayudar, ¿ya? Nunca hay que pelear con las personas que preguntan también, ¿ya? A veces la gente se lo toma muy personal, y siempre hay que decir mejor, bueno, podemos conversar más del tema después, etcétera. Y también está siempre la opción, recuerden, siempre está la opción de no sé la respuesta, ¿ya? La idea no es chamullar, no es como decir cosas que no son, sobre todo en ciencia, que es súper mal visto. Entonces siempre está la opción de decir que no conozco la respuesta. Uno puede hacer suposiciones o puedo intentar explicar el proceso con lo que sé, pero siempre está la opción de decir que no conozco la respuesta, ¿ya? Y está bien, o sea, tampoco somos máquinas y sabemos todo, y etcétera, ¿ya? Así que también está bien no saber, ¿ya? Entonces, respecto al resumen final, esto ha sido toda la presentación, espero que les haya gustado. Que una buena presentación requiere mucha preparación, ya no es llegar y hacer una presentación. Entonces, hay que hacer una introducción apropiada y usar una diapositiva que muestre la estructura de la charla, de los temas que vamos a hablar, ¿ya? Hay que hacer diapositivas claras, limpias y legibles, sin exceso de animaciones, ¿ya? Hay que usar una diapositiva por minuto, ahí dice minuto, dice en inglés minuto, pero es una diapositiva por minuto, ¿ya? Siempre mostrar una diapositiva con un resumen final, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? También pueden dejar una diapositiva final para agradecer, poner una foto del equipo de investigación, de su grupo de estudio, del profesor, profesora, jefe, etc. También se agradece eso. Siempre hay que decir muchas gracias por la atención, ¿ya? Y hay que esperar los aplausos, obviamente, porque todo lo vamos a hacer estupendo. Así que hay que esperar que nos aplaudan, ¿ya? También no hay que solicitar preguntas, no hay que pedir las preguntas, y tampoco es correcto que uno pida las preguntas, ¿ya? Así que do not ask for questions, dice acá como el autor de esta presentación, ¿ya? Y de hecho a eso iba ahora. Entonces, esta presentación fue diseñada para personas que están estudiando en la universidad, ¿ya? Por ejemplo, personas que están en pregrado, ¿ya? Etcétera. Y esto fue hecho por este profesor, ¿ya? Que está acá el nombre, el Paul Robinson, ¿ya? Que es un PhD, esto quiere decir que tiene un doctorado, ¿ya? De esta universidad, ya está su página web, ¿ya? Entonces, yo acá soy fiel a lo que él dijo, que podemos usar esta presentación para cualquier uso, pero no puede ser comercializada. Y esto claramente es algo que estoy ofreciendo gratuitamente, así que estamos bien, ¿ya? No me van a demandar. Y obviamente agradecer a la fuente, que es esta, y esto ha sido presentado, esta presentación en distintas versiones desde el año 2000, o sea, igual agradecer al profe que se pasó y ya van más de 20 años que esto está dando vuelta, así que muchas gracias ahí al Paul Robinson, ahí le agradecemos. Así que eso. Y para terminar, les quiero dar el dato de que estoy haciendo un preuniversitario, ¿ya? De 2 clases o 2 materias en una clase por semana, ¿ya? Sale 15.000 pesos mensuales, ya comenzamos, pero igual pueden unirse, ahí podemos hablar respecto al tema. Y el horario es los viernes de 7:30 a 9 de la noche, ¿ya? Estamos viendo este primer semestre módulo común y el segundo semestre vemos módulo lectivo, ¿ya? Y aparte de eso, también estoy trabajando con Filad. Así que si quieren también un código de descuento de Filad, que es un preuniversitario online, pueden usar mi código que es PE-JS Olivares, ¿ya? Así que ahí me pueden preguntar por interno también respecto al código de Filad, que es un preuniversitario online súper bueno. Yo estoy a cargo de los talleres de biología, ¿ya? Que son todas las semanas, 3 veces a la semana. Así que
Eso, muchas gracias por su atención, ¿ya? Agradezco que se hayan unido hoy día y no sé si alguien tiene alguna duda final respecto al tema. ¿O estamos bien? ¿Les gustó la presentación? ¿Le faltó algo? No sé qué quieren comentar respecto al tema, sus impresiones. ¿Alguien ahí que comente? Si es que quieren, obviamente. Creo que no. Ya, entonces estamos ok. ¿Ya? De hecho, acabo de hacer lo que no tenía que hacer porque yo pedí por preguntas, pero bueno, en este caso una clase, así que un poco distinto a una presentación académica, pero hice lo que no hay que hacer. No, no sé en realidad, pero no, no sé si estaba correcto o no correcto haberles preguntado si tenían dudas, pero bueno, todos estamos aprendiendo, así que eso. Así que ahí están hablando por el chat. Ahí Nicole dice que le gustó, sobre todo, que haya puesto lo que no se debe hacer. Sí, súper buena la presentación. Yo haré algunas cosas. Lo que yo haré, Jay, y más que nada fue a medida que fui presentando, es respecto a ensayar. Ensayar con más gente, de verdad que es súper útil. Súper, súper útil. Sobre todo para manejar los tiempos y para que te corrijan sobre algunos temas. De hecho, con mis amigas del doctorado, la Marian con la Bárbara, nos quedamos siempre hasta súper tarde ensayando los seminarios que teníamos el primer año de doctorado, que eran todas las semanas seminarios, presentaciones, y de verdad que eso servía mucho. El feedback que las personas te dan ayuda bastante y uno va con mucha mayor confianza a la instancia de presentación, sobre todo cuando son cosas muy formales, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por la asistencia. Voy a estar subiendo esto a mi canal de YouTube y eso sería todo. Así que muchas gracias nuevamente por su tiempo y nos estamos viendo. Ah, el otro último, se me olvidó, antes que se vayan, no se vayan. Ahora voy a subir un rato más a mi Instagram la publicidad de una maratón. Este año vuelvan las maratones, ¿ya? Las maratones PDT que estamos haciendo con matemática, con física, con química, biología, dije química, ¿no? Ya, pero todas las ciencias con historia y más matemática. Profe, lenguaje aún no hemos encontrado, así que la maratón es completamente gratuita, va a ser la próxima semana. Son clases de todas las materias durante el sábado y el domingo, y esta vez va a tener un componente solidario, ¿ya? Vamos a estar asociados a unos de ellos comunes ahí, y vamos a estar aceptando donaciones voluntarias. No es obligación pagar por la clase ni nada de eso, ¿ya? La clase es completamente gratis, pueden ir sin pagar, pero si durante la clase están viendo que les gusta y todo, pueden ir aportando, ahí vamos a poner la cuenta después, los aportes voluntarios para ir en ayuda de la gente que más lo necesita durante esta pandemia, ya que no ha llegado nada de ayuda para la gente, la gente ha pasado hambre, ¿ya? Hay muchos ellos comunes, así que nosotros como profesores estamos también aportando ahí para ayudar, ¿ya? Así que eso. Durante la próxima hora voy a estar subiendo la información en Instagram. Así que muchas gracias por asistir y nos vemos. Chau, que estén bien.